bienvenidos a este podcast donde hablamos de las brechas sociales que dividen a ricos y a pobres. Esto es Indistinto. Yo soy 13 y bienvenidos. Pero todos con tal fuerza que una brecha se formó con la brecha. Gente por izquierda o derecha. Hoy nuestra temática va a ser muy interesante con nuestro invitado, un invitado muy especial para mí, muy especial porque me ha dado la oportunidad de pertenecer a una familia muy bonita, de pertenecer a un pueblo muy bonito. Hoy vamos a hablar de occidental versus popular, cómo la brecha social divide esos espacios, y le voy a dar la bienvenida a un parcero, a un hermano que la cancha me ha regalado. Alejo, bienvenido. Johnny, buenas noches para vos, para todos los oyentes, y parce, muy agradecido de esta invitación, contento de estar aquí compartiendo este tipo de temáticas que también me mueven. Todo el tema social me mueve un montón, me gusta, entonces bacano. Y vamos a hablar de algo que te gusta mucho más, vamos a hablar de la cancha, de la tribuna, y vamos a tocar algunos temitas por ahí interesantes del fútbol sobre todo. ¿Cuántas veces vos, no por pasión, sino por la brecha social, por la economía, tuviste que ir más fácil a popular que a oriental o a occidental? Bueno, digamos que los valores pues de la boletería en cuanto a fútbol, y también hablo un pitico ahí de conciertos, porque pues finalmente también tiene sus secciones y sus valores ahí de boletería. En algunas ocasiones sí me tocó pues como no me alcanza para nada más que para la más barata, ¿cierto? Finalmente también hubo un gusto desde muy pelado por ir a la popular, por sentir todo el tema de la parafernalia, el ambiente, todo el tema pues como de, había un producto que llamaba sal de nitro, le echaba uno azúcar y eso le volía uno camiseta, eso llegaba con las camisetas uno todas quemadas ahí a la casa, y todo eso era pues como una pasión que se despertó en mí por ahí en el 98, 99. Yo dije, ay, me gusta mucho, no importa si Sur en ese caso, en ese momento valía un poquito más revendida que lo que valiera Norte, simplemente uno decía no. Alejito, ¿vos viste Nacional campeón del 99? Vi a Nacional campeón del 99. En el estadio, sí, en la tribuna. Sí, sí. ¿En qué tribuna? En Oriental. Sí. Y esa situación económica en ese momento daba para Oriental, o solamente hubo Oriental y hubo que hacer el esfuerzo en la familia para Oriental, porque la popular a veces resulta un poquito más cara, quien lo pensara, y resulta un poquito más costosa popular que occidental, oriental. Sí, ahí el tema eran las filas. Acordate que antes que viniera pues todo el tema de las empresas de boletería o el tema de los cuberes, antes había que hacerle una fila enorme, uno se iba a amanecer y todo para el estadio para poder hacer la fila, y para que el de la taquillita por un huequito le dijera no hay y cerrara. Uy, qué rabia. Y enseguida llega el carabinero y te pone el caballo encima. No, eso era una locura antes, ¿cierto? Pero entonces, antes del 2001, podría decir yo, 2002, yo debo de reconocer que yo era un niño, o sea, yo estaba muy cachorro, entonces era ruéguele y ruéguele a mi mamá, a mi papá para que me llevaran al estadio. Mi mamá fue, digamos, como la que más me llevó. Mi papá me llevó de la primera vez al estadio, y sin embargo mi mamá fue la que continuó pues como alcahueteándome ese gustito, ¿cierto? Y en ese momento ella fue la que consiguió las orientales. De pronto, la verdad no recuerdo a cómo salieron, seguramente para el precio del momento era algo caro, porque sí, claro, el estadio estaba como con 60,000 personas, una cosa así. Y Oriental era algo que también le gustaba a ella, porque digamos en ese tiempo el tema de los consumos en Sur y en Norte, pues ella por cuidar su niño, en ese momento decía no, para Oriental o para Occidental, ¿cierto? Y en Oriental pasaba algo muy bacano, y era que había una barra que llamaba el Escándalo Verde. Entonces era como un parche muy sano de barra, tambor y aliento y unas cancioncitas muy particulares que recuerdo, pero que era la forma de alentar de la hinchada nacional en ese momento, ¿cierto? Incluso antes que apareciera la barra Los del Sur, yo ya iba y saltaba por allá en el Escándalo Verde, pues entonces como que ciertamente Oriental tenía su magia en su momento. Ahora sí,
¿quién es Alejo? ¿Qué hace Alejo? ¿Y por qué Alejo está hoy acá hablando de fútbol? ¿Acaso qué está haciendo Alejandro en el Atanasio? ¿Qué logró Alejandro después de tantos años estar rondando de tribuna en tribuna hoy? ¿Qué es lo que hace Alejandro en el Atanasio? ¿Qué es lo que hace Alejandro hoy para esta barra y para este club? Bueno, yo por allá en el 93 mi papá me llevó la primera vez al estadio, muy pequeñito, yo tenía el uniforme de Sam, me fui de guayos y de medias pues, al estadio. Mi papá en ese momento todavía no existía ninguna barra popular. Mi papá no, me dice a mí, a mi hermana y a otros dos pelados como sobrinitos de una compañera que él tenía, nos dice, ¿quieren ir a Oriental? Valía como 4.000 pesos, 3.000 pesos, una cosa así. ¿O quieren ir a la que vale 1.000 pesos? La popular. La popular, eso es lo que en ese momento uno no sabía pues de esos cuentos. Pues él nos ofreció dos y nos dijo, ¿cuál es la diferencia? De que si nos vamos para Oriental, no comen nada. Y si nos vamos para la popular, el resto que no se gastó, se lo pueden mecatear. Ah, no, a dos algodones, dos rosados, a dos algodones por cada trigo una mano. Eso comimos más bueno. El caso es que ahí empieza esa historia de amor, donde yo conozco la cancha, conozco ese ambiente, y yo digo, ya tengo que volver acá. Mi mamá me empezó a llevar, me siguió la corriente, para en el 94, 95, 96, ya para en el 98 empecé a ir solo al estadio, antecitos quizás, y recuerdo la primera final que viví fue contra el Cali, una Merconorte, y fue como, wow, esto es una final, ¿qué es este gentío tan bacano? Y fui avanzando en mi pasión, aprendiendo, como cualquier niño, aprendiendo, observando. Y esto se me convirtió, mano, como en un puente. Poco a poco fui descubriendo que el fútbol era un puente a través del cual la sociedad se juntaba. Ricos, pobres, re pobres, estrato menos uno, y re ricos, estratosfera, ¿cierto? Y yo dije, pero qué bacano que haya un encuentro de todas las clases sociales para vibrar por una sola pasión. Me pareció siempre muy bacano. Yo soy negociador internacional, becado de la Universidad de AFIT, tengo una especialización en mercadeo, una doble titulación en la Universidad de Harvard, y actualmente me dedico a muchas cosas, entre ellas pues soy docente de idiomas, inglés, portugués y español para extranjeros, y tengo un proyecto ecopermacultural en el espacio que habito. Vamos a repetir esa palabra porque no soy capaz de decirla, no he sido capaz. Tengo un proyecto ecopermacultural. ¿Eso qué es, Alejo? ¿Tan difícil de pronunciar a sí mismo es de ejecutar o es solo la pronunciación? Es solo la pronunciación, mano. Ya vieras que en el fondo es algo muy sencillo porque, bueno, ecológico, normal, eso sí. Pero entonces la permacultura es como un estilo de vida lleno de conciencia en torno a la existencia tuya en Pachamama, en el planeta Tierra que habitamos, ¿cierto? Donde la gente, tan básico como que la gente cree que pelar un banano y tirar la cáscara a la basura es lo que está bien. Y pues uno no culpa porque cada quien viene de una educación diferente y el que no sabe y todo bien. Pero entonces ser consciente de que una cáscara de banano puede ir a un espacio de compostaje para convertir tierra, para cultivar alimentos, plantas y demás, es como wow, se puede hacer un ciclo completo. Por ejemplo, yo tengo algo que no está dentro de la teoría de la permacultura, pero es muy bacano y a todo el que se lo digo lo aplica. ¿Cómo es posible? Bueno, después de muchos viajes y estar en África, valorar mucho el agua, y vuelvo y tomo aquí la nota, y es cómo es posible que nosotros en Colombia hagamos, no sé, 300 mililitros de chichi, y le metamos 3 galones de agua potable a eso, parce, o sea, me raya el coco. Entonces ese pensamiento ecopermacultural me lleva a, cuando yo me baño, pongo 2 baldecitos ahí debajo de la ducha, me baño, cae agüita enjabonada, normal, y después con esa misma agua vacío el sanitario, ¿cierto? Entonces es como ser consciente de los recursos naturales que tenemos en Pachamama y hacer un estilo de vida en torno a ese cuidado del planeta, el recurso, del agua, el del aire, de los alimentos.
dónde compras tus alimentos, procurar no comprar las fresas empacadas en el icopor con plástico, ay, es que se ve bonito, no, eso no tiene que ver bonito, solamente tiene la mandarina que la están vendiendo en gajos también en algunas marcas reconocidas. Entonces empieza el sistema de consumo a venderte como un producto embelesado por un empaque, cuando en realidad lo que importa es qué es el producto, y en el fondo lo que importa del producto es quién lo cultiva, quién lo cosecha, ¿cierto? Porque está bien, uno se come cualquier manzana que venga de Chile y uno ni siquiera sabe cómo es que es la vuelta, pero en la medida en que te haces consciente, el llegar al alimento y saber de dónde viene, qué principios empresariales tiene aquella empresa que va y siembra, cuida y cosecha, cómo tratan al alimento, si usan pesticidas, si usan conservantes, si usan un montón de productos, o si le compró las zanahorias a don Pepe, que es un amigo por allá en Santa Elena, que el man cultiva su zanahoria, ¿cierto? Entonces es ponerle atención, es ponerle un ojo a ese tema del recurso, el alimento, el aire, el agua, el cuidado de las plantas, de los árboles, del aire que se genera a través pues como de esa limpieza que los árboles le hacen. O sea, cuando le pones el ojo encima de eso, empezás pues como a ver el mundo diferente, y como yo lo empecé a ver diferente, empecé a hacer un proyecto en el lugar que habito con esta temática, ¿cierto? En donde podamos enseñar, donde podamos hacer procesos de voluntariado. Entonces llega un montón de gente pues como del extranjero a compartir su conocimiento y aprender un montón. Y el hecho de que vengan y aprendan de que el agua del río hay que cuidarla, de que se puede lavar una ropa, pero con qué jabón la estás lavando, es como, parce, yo no le prestaba atención, dice el otro fulano que viene, no sé, de Australia, ponerle. Entonces, yo no le prestaba atención, ya tengo digamos como un criterio para ir a mi país y decirle a la gente, esto debería ser así, ¿cierto? Ahorrar, sí. No importa si es que el agua es muy barata aquí en Medellín, porque aquí es barato, pero no importa si es barato o no, importa es cuidar ese recurso, ¿cierto? Que es finito. La Barra, hablemos de La Barra. ¿Qué es Pueblo Verdolaga, Alejo? ¿Qué es Pueblo Verdolaga y por qué Pueblo Verdolaga? Pueblo Verdolaga es mi familia, es el proyecto de pasiones, de aprendizajes, de experiencias, de autoconocimiento para mí, para todos los muchachos que han hecho parte de esta organización. Bueno, por allá muchos años pues yendo a la Tribuna Sur, compartiendo muchas amistades también tengo allí, pero por allá hubo un conflicto pues en el 2008-2009, un conflicto pues institucional y que no nos abonamos y todo ese cuento que aparece cada tanto, ¿cierto? Y fue por ahí en el 2010, y en el 2010 no me aboné. Entonces ya cuando iba a ir a las semifinales, a los playoffs y todo ese cuento, cuadrangulares, que no había boleta, y nos tocó entonces irnos para la Tribuna Norte. Y una vez que fuimos a Norte, ya el resto de mis compañeros pues de la muchachada de Guasos, que es pues como la familia que hace 20 años hemos venido forjando, ya ellos se fueron para Norte, y como que más chimba Norte, o sea, qué chimba estar en Norte. Entonces como que bueno, ¿qué es lo que les gusta? Al principio no resonaba mucho, me hacía falta ese escándalo, esa algarabía pues en mi espíritu. Sin embargo, empecé como a valorar un espacio nuevo, una tribuna popular que tenía, digamos, un aire más familiar, ¿cierto? Porque uno ahí ya veía entonces más personas de la tercera edad, veía también los niños que están prohibidos pues como en la Tribuna Sur por temas de seguridad. Entonces uno empezaba a ver como otro público diferente, y yo, qué interesante. En esos tiempos me conocí con Juan Esteban Mosquera en la universidad, en los pasillos coincidimos y nos unió pues como las mismas quejas del sistema, de cositas que uno veía pues como en el tema del barrismo, y uno decía, parce, qué huevo, nada, porque tiene que ser así, deberíamos de crear algo nuevo. Y a partir de esas conversaciones fue que empezamos a tejerlo. Al principio no sabíamos cómo llamarnos, sin embargo por ahí entre los muchachos que estábamos resultó el nombre, que algo genérico, algo que representa a todos. En ese tiempo vos sabes que la gente del Medellín pues siempre tuvo ese lema de que el equipo del pueblo, Si vos lo notás ahora, son palabras mías, es la mera realidad. Si vos lo notas, ya los muchachos del Medellín, la Resistencia y todas sus barras, casi que no hacen apología pues a la palabra pueblo. Eso, ya casi no usan ese tema del pueblo, porque indudablemente el crecimiento de nosotros empezó a permear
la ciudad. Y pueblo ya éramos nosotros, no el equipo del Pueblo Rojo, no, pueblo, somos Pueblo Verdolaga, la hinchada Atlético Nacional desde la tribuna norte. Entonces desde ahí empezamos a crecer y bueno, hemos viajado, hemos hecho actividades, hemos trabajado con diferentes comunidades, y ahorita que te decía que el fútbol para mí resultó ser más que un deporte, es un puente a través del cual yo he podido conectar como con la sociedad, ¿cierto? El poder estar con, como te digo, la estratosfera y el estrato cero y el estrato medio y todos reunidos en un espacio y poder compartir con cada una de esas personas como diferentes temáticas aparte del fútbol, me ha permitido como enamorarme de esos procesos sociales, tanto que nos ha llevado a trabajar con diferentes comunidades como comedores comunitarios, personas de barrios de invasión, habitantes de calle. Trabajamos con la gente de los ETCRs, que son los excombatientes de la guerra y la problemática aquí en Colombia, y ha sido una infinidad pues como de públicos a través de los cuales hemos llegado con una palabra, con un mensaje, con un compartir. Siempre nos hemos alejado un poco de ese tema asistencialista de voy, entrego un regalo, me tomo la foto y me voy, ¿cierto? Nos ha gustado mucho el proceso de estar con la persona, compartir, sí. ver realmente el contexto. Entonces trabajamos 2-3 días con ellos antes de llevarlos a la cancha, que obviamente es pues como uno de nuestros proyectos, que es a la cancha por primera vez, que es un proyecto registrado de la Barra Pueblo Verdolaga, a través del cual llevamos a todas estas comunidades a vivir una experiencia en el estadio, que justamente es eso que vos decís, por los precios. Hay gente que por más que se llame la popular sur o norte, no le da para ir al estadio, y conscientes de que después del Mundial de 2011 la boletería en todo el país subió durísimo, y desde ahí cada año subía demasiado, ¿cierto? Entonces como que bueno, ya el fútbol no es tan populacho como era antes, en el buen sentido de la palabra, sino que ya esto se estratificó. Aún las populares ya son más estratificadas, ¿cierto? Hoy en día una boleta de Popular Norte a nosotros nos vale 42.500 más el IVA, eso queda como en 48.000, 50.000, más 10.000 de parqueadero, más un perrito con gaseosa y una pola. Usted al estadio no va con menos de 80.000, ¿sí? Pues ya. Entonces es como, bueno, se ha estratificado un poco. Sin embargo, reconociendo eso, es que hemos hecho esa posibilidad de llevarle la experiencia a comunidades que de repente por esa economía que no cuentan, puedan vivir esa experiencia, alentar al club. Muchas veces hemos llevado hasta niños que no, a mí no me gusta el fútbol, y mi primito va a ir y él dice que le gusta el Medellín, vamos a ver a Nacional, a la cancha por primera vez, ¿cierto? O sea, indistinto de los colores, indistinto de todo este contexto cultural a través de un color o el otro, es esa experiencia de estar en el estadio y vivir ese folclore. Alejo, directamente de esa brecha social, ¿cuántos países conoces y cuánto esfuerzo has tenido que hacer para poder visitar esos países? ¿Y cómo ves la barra popular de esos niños ricos que, Nacional pasó a semifinales, a cuartos, a grupos de internacional, entonces yo voy y me gasto 15 millones de pesos, pero visité, conocí y fui al estadio 90 minutos. Ya me acabas de decir que para vos no son 90 minutos, para vos es más que solamente fútbol, y es la experiencia de conocer los territorios, conocer los espacios, los pueblos, las ciudades. Sí. Y intercambiar conocimiento con barras, porque muchas de las mismas barras contrarias con las que Nacional ha ido a jugar a otros países los han recibido a ustedes, ¿sí? Bien recibidos, a diferencia de muchas personas que creen que el fútbol es solo violencia, ¿sí? Recibirlos. ¿Cómo ha sido ese viajar por cuántos países? Bueno, hasta hoy he tenido la oportunidad de visitar 41 países. Obvio, mano, vos sabes que le cierran los ojos y lo llevan por un barrio en Medellín que uno dice no conozco, y abre y uno perdido. O sea, eso de conocer realmente es un sello en el pasaporte y un par de días andando, ¿cierto? Pero sí he tenido la oportunidad entonces de recorrer territorios por 41 países hasta ahora. Y ¿cuántos continentes de esos 41? Bueno, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, África, Asia y ya.
Y me falta Oceanía, que básicamente es Australia y otras islitas, pero que todo bien, ya llegaré por allá. Todavía no me da, Nacional todavía no jugó por allá. Eso le iba a decir. Toca que Nacional vaya a jugar con algún equipo australiano por allá para poder que... Un torneo asiático, oceánico, donde nos inviten. A pues nos metemos. Entonces digamos que esa pasión por el viaje también nace un poquito desde chico, que quería ser piloto de avión, y finalmente termino estudiando negocios internacionales, que también me expande un montón este cocoroto, y yo digo, parce, yo necesito viajar a todos lados para conocer y alimentar mi cerebro. Y en medio de esa adolescencia, de ir creciendo, de ir conociendo pues como todo el movimiento, por ahí en el 2002, 2003 empecé a viajar, fui a Manizales y yo dije, puta, esto es muy bueno, parce, o sea, el poder ver otra cultura diferente a tan solo 180 kilómetros de la casa, como era ir al otro lado del mundo, ¿sí me entiendes? Entonces como que desde ahí empecé con mucha intriga por el viaje, justamente desde esa pasión también, desde, bueno, es un partido, plata no tengo, pero ya viene el partido, entonces uno empieza a ahorrar, y en el colegio compraba el paquete de chocobolas, y entonces a todo el mundo le vendía su chocobola y le decía, colabórame que voy para Manizales, colabórame que voy para Bogotá, ¿cierto? El fútbol es tan mágico que hasta te volvió empresario. Si no, desde ahí nació lo de los negocios internacionales. Por ahí, pues, seguro, hasta me montaba los buses con los muchachos, yo, parce, montémonos en este bus, nos ahorramos el pasaje y vendemos cositas. Los muchachos que, no, parce, qué pena, no sé qué, y yo, ¿cuál pena, hombre? Pena robar, hombre. Entonces nos montábamos, vendíamos había uno muy rico que llamaba Grizzly, que era como de Arequipa, eso era un éxito, parce. Entonces le entregaba a cada pasajero de a confitico, tan, y el valor se lo ponen ustedes. No. La típica, lo que tengas en tu corazón. Sí. Y parce, había señoras que sacaban billetes de 1.000, de 2.000, sabiendo que eso le valía a uno como 100 pesos la unidad, una cosa así. Entonces como que desde muy pelado me incentivé. Y claro, vi hasta más o menos hasta el 2010 más o menos, que empieza pues como es todo este boom tecnológico y tenemos nuevas herramientas, la humanidad, no solo nosotros, de poder acceder a cosas a través de internet. Pero entonces hasta ese punto yo veía que los que viajaban internacionalmente, justamente lo que vos decís, era un tema de tener muy buen respaldo económico. O sea, si vos no tenías el respaldo económico, ¿cómo vas a ir a Brasil a ver un partido nacional? O sea, y Brasil pensando en algo muy de acá, algo exacto, que no era tan, como decir, Japón. Es que Japón ya, exacto, bueno, de Japón hablamos ahorita. Sí. Pues le digo, hasta este momento, hasta 2010 vamos, y ahí para atrás. Entonces de ahí es como, bueno, ¿cómo logro yo viajar a otro lugar? Entonces tocaba, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez fui por ahí al Más Centro, que tenía una oficina la gente de Avianca, entonces era ir hasta la oficina y averiguar, o sea, era algo muy manual todo. Entonces, evidentemente, el precio era altísimo, ¿cierto? Pasa que, bueno, la imposibilidad del dinero en ese momento, sí, o sea, sí, totalmente restringido de poder viajar, pero que a partir del 2009, 10, 11, empezamos como una época de tecnología, de acceso a la información, a través del cual yo descubrí que no había que tener mucha plata para usted lograr hacer un viaje, ¿cierto? Entonces yo tuve la experiencia de viajar a Brasil en el 2011, hice un voluntariado, me quedé 6 meses allí, y durante esos meses fue la Libertadores del 2012, entonces fui a Uruguay el primer 4-0 contra Peñarol, y 4-0 5-0, ya me olvidé, 5-0 eso. Perdimos 2-1 contra la U de Chile allá en Santiago. Ajá. Fui a la Amalfitani, ese fue en semifinales. ¿Cuál fue y al de Godoy Cruz, en Mendoza. Yo me tiré todas a Libertadores y yo me pillé que en Mendoza ganamos 1-0. 4-4. 4-0, sí. No, 4-4. 4-4, sí, 4-4. Que nos empató. En lo último. Sí, nos empataron al final. Yo me acuerdo una anécdota ahí pequeña de ese partido. Yo me acuerdo que estaba tan bueno ese partido, esa manada de goles y avalanchas y, mejor dicho, una locura. Y hasta el último minuto que nos empataron, como que 2 minutos y se acabó el partido. Y yo estaba tan metido en ese partido que espabilé, y yo, puta, verdad que yo estoy muy lejos. Y esa ¿cómo me voy a devolver para la casa con un empate? Estoy muy lejos, mano, ¿verdad? O sea, como que el placer de estar viendo un partido tan poderoso ahí era como, uy, parce, qué chimba. Y se acabó y como, ay, ¿dónde es que estoy?
en la PM. Acá no está el del trapito allá cobrándome los 4 lucas por la moto. Para la casa no me devuelvo en moto. Entonces digamos que a partir de ese viaje, entonces me viajé en avión de Medellín a Porto Alegre, que era cerca de allí donde estaba pues como el proyecto de voluntariado que estuve haciendo, y me volví por tierra hasta Medellín, ¿cierto? Entonces fue como, wow, una experiencia, Bolivia y Perú y Ecuador, o sea, como en ese momento era como tan imposible para muchas personas viajar, pero entonces digamos que empecé a compartir esa forma de viajar, hacer que otros viajaran, y al año siguiente, a los 6 meses de haber vuelto, me salió otra oportunidad en China, y ahí me fui para China. Entonces fui a China. También a hacer voluntariado. 2012, 2013 fui a China. Ida hasta China, luego Hong Kong, Corea, luego Corea, Japón, y luego Japón, Colombia. Y todo eso a mí me valió 2.900.000. Entonces, si bien estamos hablando del 2013, donde había más valor en ese número, sigue siendo algo muy accesible, incluso para estratos bajos. Si usted se pone juicioso a ahorrar 10 meses, usted así hace sus 2,5 millones, sus 3 millones, ¿cierto? Y se los puede disfrutar. Y eso bueno, y el voluntariado, sapé, porque estoy que me voy a hacer voluntariado a China. El voluntariado normalmente, hay varias plataformas. Yo mientras estaba estudiando, pues había una plataforma estudiantil que se llamaba IESEC, y a través de ella pues como que tuve varios vínculos para el voluntariado. Normalmente te dan hospedaje, alimentación. Entonces, claro, usted no haga y no responder por su pasaje. Y si está después del 2011, 12, fechas que yo menciono como boom de la tecnología, el acceso a la información, pues se hacía más fácil en ese momento, como bueno, ¿y cuánto vale un viaje, no sé, a Indonesia o donde sea, al lugar que le ocurra? Pues no haga y no escribir. No haga sino querer hacer voluntariado. Exacto, y quién ofrece y dónde puedo ir. Entonces, ¿qué hago yo? Pagar un pasaje y llego allá. Cuando llegas a cualquier lado, lo mágico es que hay gente haciendo exactamente lo mismo que vos, pero de otras formas, porque todos tienen que dormir, todos tienen que comer, todos tienen que ir al baño. O sea, uno idealiza como otros mundos, como si fueran muy diferentes, y mentiras, todo eso es lo mismo, solo que con contextos culturales que llevan a hacerlo de forma diferente, pero es lo mismo al final. Entonces, como que una vez que yo llegaba, me hacía pues a las amistades, obviamente con el poder que te otorga tener un idioma como el inglés, que es universal. Entonces como que hacía fácil amistades y facilito fulanito, menganita, vengámonos para la finca y nos quedamos por allá, o vamos para tal lado, o venga, yo lo apoyo, utilice mi moto, utilice mi carro. Entonces como en cualquier lado del mundo, finalmente termina uno con ciertas comodidades que yo no pagué. ¿Cómo sentiste viajar después de pandemia? Viajar después de pandemia, bueno, la pandemia, vos sabes que macroeconómicamente hablando movió todo. O sea, llegar a ver galón de gasolina en 4.000 pesos aquí en Colombia era como, wow, ¿qué pasó aquí? Claro, pues si nadie sale a la calle, ¿quién va a comprar esa gasolina, cierto? Pero, o sea, a ese tamaño del tema del galón de gasolina llegamos, y la economía se movió todita. El dólar se pegó su subidón, ¿cierto? O sea, muchas cosas sucedieron. Yo puntualmente me demoré para empezar a viajar luego de la cuarentena, porque yo soy antivacuna, mano. O sea, yo siento que todo eso son pandemias, o sea, son movimientos, estrategias gubernamentales para asustar, para depurar, para cambiar la economía, y todo bien. Allá quien le corresponde hacer todas esas cosas, pero en aras pues como de cuidar mi cuerpo, no me vacuné, entonces prefería no salir del país, me perdí varios viajecitos interesantes. Sin embargo, ya cuando empezamos a viajar, yo siento que la economía se autorregula, ¿cierto? Como que ciertamente algunas cosas quedaron muy caras, otras volvieron a estabilizarse, otras rebajaron. Digamos que en tiempos de pandemia hubo un boom de informalidad natural, porque pues, si la empresa me echó porque naturalmente no tiene cómo sostener mi salario, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Entonces el que empezó a hacer sus diseños o sus tatuajes, o la parcera que hace sus trenzas, o sea... Tenemos un capítulo hablando de eso en Indistinto. Es el rebusque versus el emprendimiento. O sea, es que y son palabras muy similares, pero es simplemente como la estructura a través de la cual, sin importar si tenés mucho o poco, le des. Porque yo conozco gente que tiene muy poco recurso
y presenta su emprendimiento o su rebusque de tal forma que es casi una empresa y uno dice, qué muchacho tan juicioso, ¿cierto? Entonces como la forma en la que entregues el producto al público de pronto determina ahí cuál es la palabra. El caso es que en medio de esa informalidad, pues obviamente hubo cosas que antes nos ofrecía una empresa y ahora nos ofrecen un montón de informales. Entonces cosas como esas se terminan bajando un poco de precio porque ya hay mucha competencia, ¿cierto? Entonces digamos que después de la cuarentena, sí, obviamente nos afectó a todos pues durante ese tiempo, pero yo creo que esto es un pueblo pujante que por perezoso que uno sea, el mismo sistema empieza a empujarlo a uno a que uno le haga y uno le hace. Madrugue a trabajar, que tenemos descuento, que tenemos Black Friday y así sucesivamente, sí. Consuma, porque de eso trata también, del consumismo impresionante. Claro. Alejo, y ahora sí, llegamos a el año, yo creo que más deseado de nosotros, los hinchas de Atlético Nacional. Yo creo que el año que nadie se las creía, el año deseado, el número mágico, vamos a hablar de el 2016, no solamente de esa pasión, sino de esa brecha. ¿Qué pasó en el 2016 y quién pudo y quién no pudo disfrutar de ese 2016? Yo empiezo hablando sobre, digamos, como el oportunismo y ser fiel de momentos muy bacanos. Y no está mal, porque es que a quien no le gusta ir a una final o una semifinal, a todos nos gusta, ¿cierto? Pero lo llamo en oportunismo porque finalmente, ¿quiénes pudieron entrar al estadio en el 2016, el 27 de julio? ¿Aquellos fieles o los que tenían mucha plata? Y ahí es donde entra literal esa brecha. Exacto. Sí, o la fidelidad. Quizás vos que tenés esa como ese niño que me decías ahora, es que yo metí al fútbol dentro de esa necesidad y ese gasto económico de mi hogar que sí o sí tiene que estar. Pero hay otros que dicen, no, yo tengo que ir al partido y no desayuno estos días, no almuerzo en el camello, o no como, o me voy caminando para ahorrarme lo del pasaje para poder ir. Mientras que los otros, si Nacional pasa a la final, pues yo pago lo que tenga que pagar. Ahí está la brecha. Uno de mis parceros empeñó la moto. Pues, el man dice, parce, yo tengo que estar en esa final. Y fue y dejó la moto en una prendería, le dieron $1.000.000 de pesos, $1.000.000 le costó la boleta. ¿Para qué tribuna? Para Norte, una boleta que salió en 70.000, me parece. 70.000 pesos, imagínate, $1.000.000 de pesos. Y el man, si le hubieran cobrado, los hubiera buscado para pagar. Y mucha gente. Iba a empeñar la nevera de la casa. Mucha gente, pues, de escasos recursos, digo, no importa, yo hago lo que sea por estar ahí, ¿cierto? Pero como te digo, tanto el que tenía un buen recurso económico pudo comprar su boleta, como el fiel. Y ahí es donde yo me acomodo, pues, como en ese formato. Yo digo, si uno está siempre, si uno va a todos los partidos, si hay un abono, si hay un sistema a través del cual el club que te vende la boletería para ese partido sabe que vos no sos un hincha caído del zarzo, sino que llevas un récord ahí de asistencia, qué bueno que en ese momento pues el club también sostuvo ese reconocimiento, claro, y todo, claro. Sostuvo esa palabra, el que era abonado el semestre anterior, entonces se puede abonar, y el que se abonó aún sin saber si llegamos a la final o no, le reservaban el derecho de pagar los 70.000 pesos adicionales para que su abono cubriese ese ingreso a la final, ¿cierto? Entonces como que si bien no era para todo mundo por temas de recursos, podría haber sido para cualquiera por temas de fidelidad. Total. Total. Ese partido tuvo un montón de situaciones, no solamente en el estadio, sino en la ciudad y en el país. Ya no hay que ser humilde en eso. Yo nunca he sido humilde en eso, parce, y no hay una hinchada más gigante que la de Atlético Nacional. Y ese partido movió el país completamente, ¿cierto? Tanto como el que tiene su recurso y se fue para el bar, la discoteca o el club a vérselo, como el que le tocó juntarse con varios para pagar el canal ese día, porque había que pagar el canal para que te lo pusieran y verlo en la cuadra, ¿cierto? La brecha social en el fútbol
es muy fuerte, ¿sí? Vamos a terminar con qué pasó en Japón para tocar el otro tema que es directamente el fútbol, no solamente la tribuna sino el fútbol como tal y la brecha que hay en el fútbol. ¿Qué pasó en Japón? Bueno, ahí respondiendo la primera partecita, digamos que ese día de la final de Libertadores en Colombia, eso para todos fue un boom, y más allá de que te gustara o no el fútbol o te gustara Nacional como tal, todo mundo estaba involucrado en algo con ese partido, ¿cierto? Y si bien al estadio le caben 50.000 personas, somos más de 10 millones de hinchas, y fuera de eso, casi que la mitad del país o un poquito más estaba full metido ahí. O sea, hinchas de otros equipos, yo conozco hinchas del Medallo que resultaron en sancochos, asados, eso de civil, compartiendo con sus familiares, sus amigos del verde, pero disfrutando pues como de la fiesta del fútbol. Yo siento Si que eso, había sancocho y guaro, ahí hay que estar. ahí está. Claro, pero yo por lo menos no iría a donde mis parceros del Rojo a tomar guaro ni sancocho, o sea, no, yo los quiero mucho y todo bien, pero hasta ahí de lejitos Sí, con sí, ese sí. tipo. Pero claro, una final de Libertadores y mueve todo eso. Y hablando un poquito de eso de la economía y de las brechas sociales, yo siento que ese día fue uno de los días que menos brechas sociales se sintieron en la historia de esta ciudad. Ese día todos éramos uno. Como te digo, hasta los otros hinchas también estaban metidos en la pomada y pucha, todos ser uno y todo el mundo en la misma sintonía y pucha, eso fue muy fuerte, ¿cierto? Pues es como esta sensación de saber de que si uno se une por un mismo ideal, es posible hacerlo real, ¿cierto? Sin necesidad de mirar a ver si este viene de un barrio no sé qué o este de un sector no sé cuál. Sí, porque en esa euforia del fútbol, el abrazo es tan natural que usted no ve, discúlpame, vos de qué barrio sos, de qué comuna sos, a ver si te abrazo o no te abrazo. Sí, la brecha no se notó tanto ahí. Y con respecto al viaje a Japón, digamos que claro, ese fue un sueño desde niño. Yo y ahorita me omití esa parte, pero cuando empecé en peliculado con el viaje a ver a Nacional allí o allá, hubo momentos donde yo no tenía dinero y veía que gente que sí tenía viajaba en sus carros, en flotas, en aviones, y yo sin dinero, pero con más ganas que ellos. Sí. Yo, digamos, pasé más o menos desde el 2005 hasta el 2012 más o menos, 2013, lo que llamamos pirateando, guerreando. O sea, yo cogía 20.000 pesos, una bolsa de Coffee Delight y un pan y un salchichón con una Coca-Cola y arranque. Y hágale, yo me tiraba a carretera, ya me sabía todos los peajes y ya me salía todos los resaltos, ya sabía cómo viajar de gratis a todos lados, ¿cierto? Y no es algo de lo cual, digamos, le haga mucha bulla, porque claro, de pronto hay palabras de estas o historias de estas que de pronto pueden incentivar a algún pelado. Este marica del Rasta lo hizo, entonces yo también. Yo no le recomendaría eso a ningún pelado, pues, porque incluye mucho riesgo y hoy en día hay mucho bandido en carretera, eso, los propios gángsters, pues, en todas partes, entonces es muy delicado. Aparte del riesgo que implica, pues, el vehículo en rodamiento y las llantas y uno colgado por ahí atrás. Y encontrarse con otras barras en carretera tampoco es que haya sido de muy buena experiencia muchos años, ¿no? Yo viajaba con bandera y con camiseta y hacía dedo en carretera con camiseta verdolaga, pero eso fue por hasta el 2006, sí, por ahí hasta el 2006, de ahí para adelante era como, parce, no haga eso porque le meten su machetazo por ahí a los hinchas de no sé quién. Entonces, hoy en día es muy riesgoso, pero cuento este pequeño fragmento de mi historia para que reconozcamos el camino a través del cual yo logré ir a Japón. O sea, porque todo el mundo decía, no, este marica va a Japón, este man es millonario. Sí, porque muchas personas que fueron a Japón fueron porque la tenían. Exacto. Porque es que ir a Japón no se va con 2 millones. Dos empresas muy reconocidas de aquí, de la ciudad, del país, de temas de tours y de turismo y demás, que no voy a decir el nombre porque no me han pagado policía política para pero no, le cobran a uno, había una que cobraba 22 millones y otra que cobraba 30 millones y hacía como una parada en Europa, una cosa así, y yo, ay, parce, 22 millones, incluso pues como desde algunas de las organizaciones de colectivos de barras y demás, también están cobrando $3.500 sin tiquete aéreo. Y yo decía, 3.500, en ese momento eran como 12 millones de pesos, y yo decía,
que le están cobrando ahí a uno, ¿cierto? Y digamos que al 2016 yo ya había tenido la experiencia, como te decía ahorita, desde el 2011, 12, empezar a viajar, a conocer, a descubrir plataformas digamos, de tiquetes baratos, donde no tienes que comprarle directamente, o sea, a Delta o a American Airlines, sino que puedes comprarle a un tercero que compra tiquetes baratos y te los vende barato. Ah, sí, aquí hay un riesgo, sí, pero afortunadamente a mí nunca me pasó pues como gran cosa con eso, siempre viajé barato. Viajé a la final de Suramericana en Argentina. Contra River. Y digamos que reconociendo también... Paremos ahí un momentico, Teófilo. Nunca. Y qué maldita rabia, parce. Ay, y capaz nos meten el mismo gol. O sea, viste que nos metieron el mismo gol. Lo mismo. El mismo gol. Yo dije, parce, esto no sucedió hace 5 minutos. Pero bueno, y digamos ahí también aprovecho no reconocer. A mí no me gustaba mucho el profe Osorio, pero es reconocer que la gloria de la cual estamos hablando de 2016 viene desde el proceso del man. Sí, o sea, el man empieza a mover eso y a levantar el equipo, la fuerza, a recuperar como ese espíritu de grandeza que somos y que hemos sido siempre. Y bueno, tal fue la grandeza que llegamos a la final, la ganamos, tiquete para Japón, y como ese había sido mi sueño y como ya había viajado de todas las formas posibles, estratosfera, estratosfera, todo bien, a lo que caiga viajo, ahí empecé yo a ayudarle a un montón de gente. Entonces empecé a hacer pues como una serie de reuniones con la gente de la barra y con hinchas de Nacional de a pie. Que yo no soy de ninguna barra, llegues a las reuniones y vamos a hacer un grupo a través del cual lo que yo conozco... Un laboratorio de viajes. Es un laboratorio, un coworking de sí, viajes. Sí, un coworking de viajes. Donde nos juntamos y claro, como yo ya había ido en el 2013 a Japón, yo ya sabía cositas de Asia, ¿cierto? Y el inglés, como te digo, lo ayuda a uno mucho a desenvolverse tanto en plataformas como a la hora de la verdad. Y empecé a hacer pues ese colectivo y entonces la gente, yo tenía un conocimiento hasta aquí, pero otra gente que no sabía nada tenía una cosita que yo no sabía. Entonces yo le entregué conocimiento a todo mundo, pero todo mundo también retroalimentaba conocimiento. Entonces lo que yo no lo que yo no conocía, lo empecé a aprender de cuenta del que, parce, yo no sé nada, pero sí sé que así, así. Y yo, qué interesante. Entonces empezamos como a nutrirnos. Finalmente fuimos 54 personas, entre la gente de la barra y como te digo, hinchas de a pie, incluso algunos pelados de los del sur también, pues que son amigos de uno, como, Rasta, ayúdame, llévame, ¿cómo es? Porque finalmente, yo personalmente no conozco otro hincha, capaz, si algún hincha que escuche esto me puede decir que pagó menos, me encantaría saberlo. Yo pagué 2.270.000 pesos, ida y vuelta, Bogotá, por ir a Japón. Bogotá, Tokio, Bogotá, ¿cierto? Con escala en Atlanta, por Delta. Entonces, obviamente, tener la visa americana en ese momento me favoreció un montón, porque por el otro lado, por España, era más largo y obviamente no baja de 3.500 más o menos, y eso que 3.500 también era barato, porque hubo gente que compró tiquetes en 5, 6, 7 millones de pesos, y yo compré el tiquete en 2.270.000, ¿cierto? Entonces de ahí para allá ya voy ganando, porque como te digo, por más que sea una plata representativa, para ese momento, o sea, se podía trabajar, o sea, usted en 4 o 5 meses bien trabajadito, bien esforzadito, usted podía hacer ese presupuesto. Y mucha gente de la barra hoy me dice, parce, no, yo cuando en el 2016 me enteré que eso valía más de 20 palos, y yo, no, mano, pero qué rico haberte conocido en ese momento, Rasta, porque me hubieras llevado, yo me lo hubiera llevado, muchos muchachos de la barra me los llevé por 7, 8 millones de pesos, ida, vuelta, boletos, peaje, alimentación básica, y la gente decía, parce, 7, 8 millones, eso no es nada, weón. Para ir a Japón. Para ir a Japón con todo, ¿cierto? Y digamos, por el conocimiento mío, pues ahí me quedaban de a 500.000, de a milloncito por cada paciente, pues que yo asesoraba y le ayudaba pues en su gestión. Tenía mis tarjetas de crédito, entonces compraba y ya el parcero me pasaba los billetes en efectivo, iba a consignar y pagaba mi tarjeta, ¿cierto? Entonces como que tenía un sistemita que para mí era bastante fácil. Rentable. Y que para la gente era una misión imposible, pero conociéndome a mí y dejándose pues como llevar, logré hacer que muchos de los pelados viajaran y cumplieran ese sueño de... ¿Qué gol es más importante? Ese de la final, que hace Borja, o ese del 94 que hace Berrío, que lo gritamos con la barriga, el alma, tripas y corazón. Mano, eso es muy difícil, muy difícil.
pero incluso para mí el gol de Borja es, o sea, es montarlo en un pedestal por lo que representa meter el único gol de la final de la Libertadores, pues la segunda, claro, porque allá quedamos 1-1 y fue Orlando de Río, metió también allá, ¿cierto? Orlando de Río fue el que metió el gol en Quito, ¿sí o no? Sí, que quedamos 1-1. No fue Borja también. No. Fue Berrío. Bueno, ahí se nos escapa, yo creo que fue Berrío. El caso es que ese gol para mí es de lo más importante que hay. Pero obviamente desde el contexto, desde la pasión, para mí hay 2 goles muy importantes. Y yo no sabría cuál elegir. Obviamente el del minuto 94 contra Rosario Central es como... para mí esa es la Libertadores. Ese gol es la Libertadores y la triple atajada de Armani en Rosario. Cuando, en Rosario. Esas 2 jugadas, parce, seguro están por encima del gol de la final, siendo muy importante porque nos da el título. Pero también pongo muy a la par de ese un gol que hizo Baloy contra Junior en el último segundo. De cabeza, parce, en un tiro de esquina. Claro, porque, y cobrado por Edwin Cardona. Sí. Entonces yo digo, ese gol, parce, porque, mano, es que, o sea, la coge el arquero y Junior campeón, o sea, literal. Y otra vez Junior campeón. Después de que nos dio esa pela ya en 2005. En 2005. No, 2005. No, 4. Sí, 2004 porque en 2005 le ganamos a Santa Fe, sí. Entonces, creo que fue en el 2014 esa final y los manes tenían que camisa de 10 años después, volvimos a quedar campeones en tu casa, y en Oriental habían unos hinchas pues ahí del Junior prendiendo bengalas al minuto, pues a minuticos antes, y yo, ay, pues, se nos fue otra final contra esta gente. No puede volver a pasar la misma. Y yo por experiencias de viaje a Barranquilla, puedo decir que Barranquilla es una de las plazas, si no es que es la más, porque igual en Bogotá y en Cali hay mucho control policial, pero allá con el calor y esos manes, parce, con esa sangre bien caliente, Barranquilla siempre fue un lugar muy denso para ir. Entonces yo tenía esa rabia ahí de barrista, como nada, contra las del Burrior, nada. Y entonces como es que nos iban a ganar y el último segundo balo y ñaque, ahí, parce. Entonces para mí ese gol tiene un valor. Claro, la competición internacional obviamente hace que el de Berrío, minuto 94 sea más, pero por ahí esos 2 son los que yo más siento que son. Si me toca quedarme con uno, obviamente gol de minuto 94. Parce, se fue a la Libertadores, claro. Yo recuerdo mucho como esa tristeza, rabia y desesperación tan impresionante, porque es que era minuto 94, después de que habíamos hecho un buen partido en Argentina, en Rosario, la triple atajada de Armani, y uno como, uy, parce, no se puede quedar uno acá en el camino, no nos va a alcanzar, y como que llegar así de un momento a otro tan impresionante. Uy, yo todavía siento como ese gol, parce, siento eso acá. Sí, me parece muy significativo, porque para mí la Libertadores se ganó fue contra Rosario. El partido contra Sao Paulo fue un partido bueno, pero fue un partido de trámite, sí, porque ese Sao Paulo no nos dio mucha guerra, sí, y el partido contra Independiente del Valle simplemente fue la final, ¿sí? Pero no era un club llamativo, no era un club grande, era un club que se le había guerreado mucho porque le tocó eliminar a grandes. Claro, pero vos sabes que Nacional tiene una enfermedad, digo yo, equipo que no es reconocido, equipo chico, siempre nos pega. Usted pilla que nosotros le pegamos a los grandes. Sí, y Envigado siempre nos daban la jeta. yo en esa final yo decía, parce, Independiente del Valle, puta, estos nadies nos van a pegar, ¿cierto? Entonces había ese sustico de que un equipo que uno no conoce por historia, que si no es que no tenía historia de nada y estaba ahí, uno dice, pero claro, ahí es donde sale la grandeza de un equipo, en donde se reconoce que una final no se juega. Una final se gana y punto. No hay no ganar. Sí. Después soluciona lo demás. Exacto. No haga sino ganar, es verdad. Ganar. Y lo logramos, mano. Bicampeón continental. Bueno, ahora vamos a hablar del otro tema, del fútbol y de la brecha. Vos que has estado más cerca, no solo de la tribuna, sino más cerca de los mismos jugadores, ¿sí? Que da pues como
esa ventaja de ser un poco más apegado al futbolista como tal, estando en ese lado de la tribuna, la brecha social en ser futbolista, de que hay unos que tienen apellido y plata y hay otros que se la han rebuscado muchísimo. ¿Cuántos futbolistas buenos hay en Apartadó, en Chigorodó, en el Bajo Cauca, ¿sí? Acá en los barrios populares, pero no tienen la rosca o el apellido para poder ser futbolistas profesionales? Quizás en la tribuna no se siente mucho, pero en el deporte, en el trabajo como tal, la brecha social sí se siente muchísimo. Y hay muchos futbolistas con un nombre impresionante que no hicieron mucho por el fútbol, pero tuvieron el apellido y el dinero para invertir. ¿Cuántos futbolistas de esos conoces que la brecha social los apartó o les dio más dificultad para ingresar al fútbol como élite profesional? No, yo diría que la mayoría de pelados, incluso me incluyo porque yo jugué en el Envigado muchos años, y ya cuando fuimos en Envigado, pues diferente a todas las escuelas, vos sabes que, por ejemplo, había los 87, los 88, los 89, entonces de un solo año habían 3, 4 equipos. Entonces cuando vos quedabas, digamos, como el mejor jugador de tu equipo, te tocaba ir a medirte a los mejores de los otros equipos de Envigado mismo. De esa misma generación. Y en ese tiempo, pues, capaz todavía pasa, pero vos sabes que pasaba mucho que estos niches de Urabá, esos a los 2, 3 años de edad iban y lo registraban y que es que año cero. Sí, entonces, ¿sabes? Claro, un juego que está jugando en la liga del 88, mentiras que era el 85. Y entonces usted jugando con un pelado que ya tiene bigote y pelos en las axilas y uno bien cachorro, ahí se pierde la competitividad, ¿cierto? Entonces digamos que hay unas roscas y unas corrupciones aquí sistemáticas que eso no es desconocimiento para nadie, ¿sí o qué? Entonces desde ahí era, o usted tenía que ser el más capo de capos, o si era un buen capo, necesitaba una palanquita, alguien que lo empujara a uno, una familia que también tirara de pronto por ahí liguitas a los profes, ahí ponémelo a jugar, ¿cierto? O sea, son cosas que pasan y que, repito, no están pues como ocultas, eso se ha visto durante muchos años. La diferencia con el día de hoy, podría decir, es que hoy cualquiera tiene un celular con cámara, entonces es fácil que hasta el tío que fue a ver a su sobrino, filmó al arquero que era tremendo, y ¿quién es ese arquero? No sé, pero lo filmó. Y muestra un videito por ahí, el otro lo ve, y pásame y ya es fácil de contactar a los pelados que son buenos. Entonces se ha disminuido como ese camino a través del cual un pelado con pocos recursos debe de llegar hasta, no sé, personas, empresarios y demás que te logren dar una oportunidad. Hoy es un poco más fácil desde ese aspecto de la tecnología que te ayuda. Nosotros en la barra tenemos un chico. Él tiene un problema pues como de nacimiento, en donde una pierna se le detuvo el crecimiento y la otra no se le desarrolló. Entonces él anda con sus muletas y una pierna más corta. El Copero, el Brian Copero, mi hermano, era firmota. Y entonces una vez en un torneo ahí de la barra, estábamos haciendo recursos para irnos para Perú hace 2 años y pedazo, el hombre se tiró una voladora, una chilena, hizo un golazo y lo grabaron. Lo montamos en la página de la barra, de Polo Ordolaga, y hoy es una de las personas de la selección Colombia, ¿cómo se llama eso? Como, no sé, capacidades especiales, no sé si le dirán minusválidos, no sé, no me les el nombre, pero el hombre es firma ya y se dedica. Sí, yo he jugado con el Cope. Y es un capo para jugar. Para el Cope, duro. Y juega, melea, gambetea, baja el balón increíble con la otra pierna, saca el lateral, hace de todo. Y amaga con la otra piernita, y entonces uno se asusta, uno no sabe qué va a hacer, es como el parcero de 4 piernas ahí, jocosamente, porque es un buen hermano, pero entonces es como, marica, uno no sabe cuándo se va a mover el tipo. El caso es que gracias a ese videíto que alguien le hizo, ese golazo que se hizo, que capaz se había hecho cientos de esos goles porque es un capo, pero gracias a ese videito lo contactaron y ya, digamos, como subió en esa aspiraciones futbolísticas, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy por hoy, sí, sigue habiendo muchas roscas y muchas palancas que hay que mover para usted poder lograrlo, pero ya es un pitico más fácil a través de esos métodos de comunicación poder llegar a los ojos de algún empresario.
Rasta, dentro de la barra, los procesos hoy son educativos, son cooperativos. ¿Qué espera la barra? ¿Cuál es el tope de la barra? ¿Cuál es el techo? ¿Qué es lo que piensa hacer la barra hoy por hoy? ¿Y cómo pensás vos que se puede disminuir esa brecha social que puede todavía existir, un poco más, poco menos, con Pueblo Verdolaga? Bueno, pues digamos que particularmente esta barra tiene un liderazgo que está fundamentado en la academia, en la medida en que, como te contaba ahorita, se tejió esta idea de Pueblo Verdolaga en conversaciones entre Mosquera y yo en pasillos de la universidad. Entonces, si bien ser líder porque lo llevas en la sangre o porque tenés control sobre algunos sectores de la ciudad, económicos o por bandas o lo que sea, digamos que la academia nos ha brindado esa oportunidad de liderar desde ahí justamente, en donde no te tengo que atacar, ni empujar, ni prometerte fuego, ni candela, ni pelea. Yo no peleo, qué pereza, me revientan la cara, qué pereza. Pero entonces sí, como que hicimos una diferencia muy grande del barrismo convencional en la medida en que los líderes empezamos a forjar este proyecto desde esas herramientas educativas, ¿cierto? Desde la academia, cosa que nosotros hemos incentivado muchos de los pelados que llegan. Parce, es que yo para qué voy a estudiar, eso para qué, yo hice la primaria y ya bachillerato no, nada, porque yo necesitara plata para estudiar para qué, ¿cierto? Y hay pensamientos así. Sin embargo, los pelados en la medida en que llegan y dicen, parce, me encanta el liderazgo que ustedes tienen en la barra, y uno les explica el contexto y la importancia de la academia, hemos recuperado pues como esa voluntad de mucha gente de, parce, voy a estudiar y voy a acabar mi bachillerato y voy a hacer una técnica y voy a hacer una carrera universitaria. Entonces digamos que yo conozco gente muy educada y son criminales, son ladrones, ¿cierto? O sea, tener academia encima no te va a asegurar que sos una persona que construye el tejido social y que va a disminuir la brecha económica entre sus ciudadanos. No es una regla de oro, no. Pero ciertamente, si tenés una academia, pues tener como una perspectiva superior de todo lo que sucede, que te permite tratar con más tacto al uno, al otro, al que es muy preparado. Yo a veces llego y como lo ven uno rasta, es un marihuanero. Y ciertamente también, pero pero se quedan como, este no es cualquier bobo, ¿cierto? O sea, como que uno les comparte con humildad, simplemente desde el conocimiento, desde la experiencia transitada, como lo que uno es, y terminan como, bacano. Y uno llega a espacios donde es muy precario, donde hay mucho bandidaje, porque también en este tema del fútbol uno se mete en todo, y también pasa desapercibido porque, es parcero, todo bien, sencillo, ¿cierto? Uno no tiene ni una apariencia de un rico ni de un pobre. Yo personalmente me he dedicado solo a existir y a través de la barra reconocer que soy, como te dije ahorita, un multiestrato. O sea, yo soy de todos los estratos y toca, if I have to start, this conversation with you and talk to the president of the United States and tell him how bad he is sending bombs to Israel, I can tell you that, right? Si me toca hablar cualquier idioma diplomáticamente, vamos arriba. Y si toca gaminear, también vamos arriba. Parce, las brechas sociales tienen muchas cosas, que eso es pues como precisamente para lo que estamos utilizando este podcast, para hablar de cómo la brecha social te viste, cómo la brecha social te come, cómo la brecha social te observa, cómo la brecha social es el giro total de la vida. Para eso es este podcast precisamente. Y Alejo, parce, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este parche. Indistinto es un lugar para hablar de unas realidades que quizás a veces como, es que no hay que hablar de ciertas cosas, no, que hay que hablar de todo. Hablar mata la cosa,
y hablar es importante expresarse para que algunas otras sociedades no sigan viviendo y repitiendo lo que no se debería vivir y repetir, ¿cierto? Para eso es este podcast, para eso es este espacio, para hablar un poquito sobre esas brechas sociales. Hoy hablamos de fútbol, hoy hablamos de barra, hoy hablamos de cómo la tribuna te salva, cómo la tribuna te enseña, cómo la tribuna abre esos espectros sociales, ¿sí? Llamados brechas, cómo la tribuna también los abraza. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Parce, muchísimas gracias y bienvenido siempre a este espacio en lo que necesites, a este barrio tan selectivo para algunas cosas, porque acá sí que hay brechas sociales. Entonces, bienvenido a esto, parce. Un abrazo muy fuerte a vos, un abrazo muy fuerte a Mosquera, que chimba tenerlo también por acá en algún momento. Una invitación muy grande a Juan para que venga por acá también. Muchísimas gracias, parce, por venir a esto, y te dejo ahí un segundito para que te despidas. Johnny, parce, muchas gracias a vos por la invitación, gracias a este espacio, al colectivo que lo administra y que está hermoso aquí. No se ve sino el pedacito aquí de la cámara, pero esto aquí es hermoso, parce, con un poco de juguetes bonitos, qué chimba de proyecto, y digamos que el mensaje bonito también, pues, como para la sociedad en general, y hablando de este tema de las brechas sociales, es que acortemos esas brechas. ¿Y cómo las acortamos? Documentándonos, ¿cierto? Escuchando diferentes versiones de la moneda. No solamente tiene dos lados, eso tiene un poco de lados, y estamos muy acostumbrados a quedarnos solamente con los medios tradicionales, y ya sabemos qué es lo que hacen los medios tradicionales. Eso es un juego, y todo bien porque ellos viven su juego, pero que la sociedad se entere y busque ese recurso de canales alternativos. ¿Quién más dice qué? A ver, yo escucho aquel, a ver, yo escucho aquel. No me tiene que gustar ni tengo que coincidir, pero si lo escucho y de pronto tiene un argumento razonable, yo digo, por ahí sí. Entonces ya lo que me dice aquel, ya lo pongo en tela de juicio con también lo que escuché por allí, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano este espacio, me parece muy bacano la temática que abordás, porque se abordan muchas temáticas a partir de una sola. Sí, total. Y es seguir dándole, parce, a nuestra sociedad. O sea, qué chimba salvar el mundo. Salgo a marchar por Palestina, que no es política ni religión, simplemente la vida. Pero primero tengo que luchar en mi casa, y mi casa es mis cuatro paredes, mi barrio, mis hijas, mi barra, mi ciudad. Y básicamente eso me motivó un montón de venir acá, porque sé que el trabajo que vos haces y que has venido realizando aquí en la 13 es una chimba, parce. Lo apoyo full, y bueno, bacano que sigamos construyendo. Muchísimas gracias, parce. Gracias, manito. People, popochería, mi gente. Terminamos un capítulo más de este podcast, donde paulatinamente vamos entendiendo que en esta ciudad todo vale, pero no vale lo mismo. Esto es Indistinto. Nos vemos.